El río atravesaba el cañón como una veta de plata. Sus aguas poco profundas eran frescas contra la piel de la joven apache que se adentraba en sus profundidades. Ella había llegado allí sola, huyendo del polvo y del ruido del campamento, buscando un momento de tranquilidad, donde solo el ímpetu de la corriente y el susurro de las paredes del cañón pudieran hablarle. Pero tan pronto como se metió en el agua, dejando sus ropas sobre una roca, la risa rompió el silencio. Unas sombras se movían entre la maleza, hombres que ella no conocía. Colonos rudos cuyos rostros se distorsionaban con humor cruel. Antes de que pudiera ponerse de pie o gritar, le arrebataron la ropa, ululando como chacales mientras desaparecían de nuevo en la naturaleza. Sus burlas quedaron en el aire, dejándola temblando en las aguas poco profundas, aferrándose al agua como si pudiera protegerla. Ella se agachó allí, las plumas de sus pendientes goteaban con el peso del agua del río, sus ojos oscuros brillaban con furia y vergüenza. Ella no era ajena a las dificultades. Su pueblo había soportado incursiones, hambre y el empuje constante de extranjeros hacia sus tierras. Pero esta humillación me dolió profundamente. Ser despojada de su dignidad de esa manera, quedar vulnerable en el cañón, era un insulto que no perdonaría. Pero no pudo perseguirlos. Desnuda, desarmada y sola, apretó los brazos sobre su pecho, con la respiración entrecortada y la mente corriendo pensando qué hacer a continuación. Fue entonces cuando el sonido de los cascos llegó hasta ella. Lento y constante, como un trueno, amortiguado por la distancia. Ella se congeló, hundiéndose más profundamente en el agua, esperando que el propio cañón pudiera ocultarla. Los pasos del caballo se fueron acercando hasta que una figura apareció en la orilla. Un vaquero alto, cuyo sombrero proyectaba una sombra sobre su rostro curtido y cuyo cinturón pesaba como el de un revólver enfundado. Se movía con la confianza de un hombre que pertenecía a cualquier lugar que sus botas tocaran, aunque el rifle en su espalda insinuaba que había luchado por esa pertenencia más de una vez. En su mano llevaba un abrigo polvoriento y áspero, desgastado por años de uso. Sus ojos encontraron los de ella al instante, aunque ella intentó esconderse bajo la superficie ondulada. Él no se rió, ni se burló, ni sonrió con sorna como lo hacían los demás. En cambio, la miró con una quietud que no transmitía ni amenaza ni compasión, solo una tranquila comprensión. «Parece que te han hecho daño», dijo en voz baja y firme como la tierra misma. Ella no dijo nada, sus labios estaban apretados y la sospecha ardía en su interior. No se podía confiar en los vaqueros. No en su mundo, donde llegaron con rifles y codicia, destrozando la tierra y a la gente por igual. Sin embargo, allí estaba uno, sin ofrecer ningún arma, sin mirada burlona, solo el abrigo en su mano. «Me robaron la ropa», susurró finalmente, con un tono de ira en sus palabras. «Creen que es un juego», levantó la barbilla, desafiante incluso en su estado de exposición, pues no mostraría debilidad ante ningún hombre. El vaquero asintió levemente, como si hubiera esperado tanta crueldad del mundo. Se agazapó en la orilla del río, sosteniendo en su mano el abrigo. «Toma esto», dijo simplemente. «Nadie debería quedarse sin refugio en una tierra tan dura». Ella lo observó con los ojos entrecerrados, buscando la trampa en su bondad, pero no había hambre en su mirada, ni deleite en su vergüenza. A regañadientes, se abrió paso a través del agua hacia él, con cada paso cargado de cautela. Él giró ligeramente la cabeza, ofreciéndole la dignidad de su mirada desviada mientras ella tomaba el abrigo y se lo envolvía. La áspera tela le arañó la piel, pero era un escudo, y se aferró a él con una gratitud que no pudo expresar. Cuando finalmente llegó a la orilla, el abrigo la cubrió como una armadura. El vaquero se enderezó. No sonrió, solo sostuvo su mirada como si sopesara algo tácito. «Me llamo Coulten», dijo, tras un silencio que se prolongó. «Creo que has sido agraviada por hombres que no saben nada del honor. Si me lo permites, me encargaré de que no vuelvan a molestarte». Ella negó con la cabeza bruscamente. «No necesito que me salven».
Necesito respeto. Sus palabras eran ardientes, pero bajo ellos corría el temblor de la verdad. Sola. No podía contraatacar a quienes la habían avergonzado. La mirada de Koulten se suavizó, aunque su mandíbula permaneció firme. El respeto se gana, respondió. Pero también se defiende. Nadie se gana el derecho a arrebatártelo. Por primera vez desde que la risa la había dejado sin aliento, sintió un alivio. Estudió al hombre frente a ella, el extraño que había llegado, no con burla, sino con un abrigo, su escudo en el desierto. Él estaba allí esperando, sin presionarla, sin exigir confianza, sino ofreciéndosela. Comprendió entonces que tal vez la fuerza pudiera provenir no solo del fuego interior, sino de las manos de aquellos excepcionales, suficientes para dar sin recibir. Y en ese momento supo que sus caminos estaban unidos, aunque el mundo que los rodeaba jamás los simplificaría. Los vientos del cañón trajeron un silencio entre ellos, roto solo por el leve susurro de la hierba y el lejano graznido de un halcón. La mujer apache, aún aferrada al abrigo del vaquero contra su piel húmeda, sintió que el calor de su vergüenza daba paso a otro. Llama, ira que se negaba a ser sofocada. Había sido agraviada, y la imagen de esos hombres riendo mientras le robaban la ropa ardía en su mente como una cicatriz tallada en piedra. Koulten se mantuvo firme ante ella, sin imponerse ni retroceder, esperando su decisión. Nunca había confiado en los vaqueros, pero éste no convirtió su dolor en broma. En cambio, le había dado dignidad cuando otros se la habían robado, y solo eso la perturbó. No pido tu ayuda, dijo finalmente, con voz tranquila pero afilada como el acero. Pero no olvidaré lo que hicieron. No los perdonaré. Sus puños se apretaron alrededor de la áspera tela, sus ojos oscuros brillaron con una resolución tácita. Koulten asintió una vez como si sus palabras fueran un juramento que respetaba. Entonces cabalgaremos tras ellos, dijo, con tono tranquilo pero firme. No necesitas salvación, sino justicia que podamos perseguir juntos. Su mirada se alzó bruscamente, la sorpresa se reflejó en su rostro. Ningún hombre le había ofrecido jamás colaboración, solo dominio o rechazo. Durante un largo suspiro ella lo estudió, sopesando el riesgo. Finalmente, asintió con la cabeza. Cabalgamos, dijo. Koulten se giró y dejó que su caballo se acercara. El animal, un robusto zaino con una cicatriz en el hocico, bajó la cabeza como si la saludara. Ella montó con cuidado, manteniendo el abrigo ceñido a su alrededor, mientras Koulten se subía a la silla con facilidad practicada. Se pusieron en marcha a través del cañón, el río se desvaneció detrás de ellos mientras el sendero que tenían delante los llamaba como una promesa escrita en polvo. Las huellas eran fáciles de seguir. Huellas de botas presionadas profundamente en la tierra blanda, risas despreocupadas resonando débilmente en el viento. Estos hombres no eran inteligentes. Estaban ebrios de su crueldad, seguros de que no sufrirían ninguna consecuencia. La mujer apache se inclinó hacia adelante, con el cabello aún húmedo contra sus mejillas y la mandíbula apretada con una determinación que parecía hacer que el cañón mismo se inclinara más cerca para escuchar. Mientras cabalgaban, Koulten la miró con el ceño fruncido bajo el ala de su sombrero. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja, respetuosa, como si los nombres no se tomaran, sino que se dieran libremente. Ella dudó y respondió, Nia. Las sílabas brotaron de su lengua como la canción del río. Koulten las repitió una vez en voz baja, como si las grabara en la memoria. El sendero serpenteaba por un paso estrecho, los acantilados de arenisca se cerraban, las voces se extendían por el aire, risas crueles y rocosas, el sonido de hombres que se creían intocables. Nia se tensó, apretando las manos contra el fuego. Casi podía ver sus prendas en sus manos, lanzadas como trofeos. Koulten levantó la mano, indicándole que redujera la velocidad. Juntos desmontaron, ataron el caballo a un arbusto y avanzaron sigilosamente por la curva. Los hombres estaban junto a una fogata,
3 de ellos, con sus rifles tirados descuidadamente en el suelo. Una ondeó su vestido en el aire como una bandera, burlándose, mientras los demás estallaban en carcajadas. La sangre de Nia corría por sus venas. Quería correr hacia adelante para desgarrar. Devuélveme lo que era suyo, pero la mano de Coulten se posó suavemente sobre su brazo. Paciencia, susurró, con ojos penetrantes y fríos. Ellos aprenderán. Salió al descubierto, con sus botas rechinando la grava y con el revólver ya desenfundado. La risa murió de inmediato y fue reemplazada por maldiciones sobresaltadas. Buenas noches, muchachos, dijo Coulten con voz firme como una piedra. Has tomado algo que no te pertenece. Los hombres se apresuraron a sus rifles con las manos. Pero Nia apareció junto a él, con la barbilla en alto y su presencia como una espada más afilada que cualquier acero. Eso me pertenece, dijo con voz clara, fuerte y resonando en las paredes del cañón. Sus palabras cortaron el silencio y por primera vez los hombres parecieron inquietos. Esperaban impotencia, no fuego. Uno de ellos se burló, escupiendo en la tierra. «Oh, ¿qué pasa? Ella es solo», pero él nunca terminó el insulto. Coulten amartilló su revólver y el sonido cortó el aire como un trueno. «Termina esa frase», advirtió Coulten, en un tono bajo y peligroso. «Y me aseguraré de que sea la última que digas». El hombre tragó saliva con dificultad y su bravuconería se desvaneció bajo el peso de la mirada del vaquero. Nia dio un paso adelante, sin apartar la mirada de las prendas que tenían en sus manos. «Tíralos», ordenó. Los hombres dudaron, pero el revólver de Coulten no vaciló y, lentamente y a regañadientes, uno arrojó su ropa al suelo frente a ellos. La burla desapareció de sus rostros, reemplazada por la fría comprensión de que habían entrado en un mundo donde las consecuencias llevaban espuelas y acero. Nia se inclinó para recoger sus cosas, agarrándolas con manos temblorosas, no por miedo, sino por la oleada de triunfo que la recorrió. Ella se enderezó y su voz resonó como hierro. «Si alguna vez vuelves a ponerme las manos encima a mí o a cualquier mujer de mi pueblo, ni el propio cañón te ocultará de lo que traigo». Los hombres se movieron inquietos. Nadie se atreve a hablar. Coulten finalmente bajó su revólver, aunque su mirada permaneció fija en ellos como una marca. «Será mejor que te vayas de esta tierra», dijo fríamente. «Has quemado tu bienvenida». Con eso, se giró hacia Nia, dándole el espacio para permanecer de pie en su propia victoria. Juntos, sin volver a mirar a los cobardes, regresaron al caballo y montaron. Cuando el cañón se abrió ante ellos, Nia abrazó con fuerza sus prendas recuperadas, aunque el abrigo todavía le cubría los hombros. Se volvió hacia Coulten, su voz ahora más tranquila, desprovista de fuego, pero no de fuerza. «No tenías por qué estar conmigo», dijo. Él sostuvo su mirada, con ojos firmes. «No», respondió. «Pero tampoco ningún hombre debería oponerse a ti». Por primera vez en muchas lunas, Nia sintió algo más allá de la supervivencia. Sintió confianza, frágil como el amanecer, pero real como la tierra bajo ella. El vaquero no le había quitado su poder. Él la había ayudado a manejarlo. Y mientras cabalgaban uno al lado del otro por el agreste tramo del desierto, ella supo que sus caminos, aunque diferentes, estaban unidos por la corriente del río y el fuego de la justicia que ninguno podía llevar solo.